Manejo apropiado de estudiantes con trastorno del espectro autista en el aula. Primero que nada, ¿qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista, o TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por las deficiencias persistentes en la comunicación social en distintos contextos, así como comportamientos restrictivos y repetitivos. Según el DSM-5, este se divide en grados, dependiendo de la gravedad del deterioro de la comunicación y comportamientos restrictivos y repetitivos. El grado 1 es el más leve y necesita ayuda. El grado 2 es el moderado y necesita ayuda notable. El grado 3 es el más grave y necesita ayuda muy notable. Con respecto a las conductas típicas de niños con TEA en el aula, podemos apreciar las siguientes. Déficit de reciprocidad social y emocional. El alumno con TEA no busca relacionarse con sus iguales. Está la ausencia de iniciar una conversación del aula, la tendencia a no compartir objetos, la incapacidad para mantener una conversación o mantener el tono adecuado y una reducción en el interés, emociones y afectos compartidos. En segundo lugar, podemos observar un déficit en la conducta de comunicación no verbal. Existe una pobre comunicación verbal y no verbal, en donde no existe un contacto visual adecuado con las personas en el aula, logrando que lo malinterpreten. El lenguaje corporal puede ser anormal y tienden a tener dificultades para comprender diversos gestos, dificultando así la comunicación entre compañeros y profesores. En tercer lugar, tenemos el uso de movimientos, objetos o lenguaje estereotipado, en el cual hay un habla y movimientos repetitivos. Se puede observar patrones en el habla o movimientos de los niños durante el aula, como tener un habla estereotipada, repiten frases o palabras, puede presentar una conducta repetitiva de alinear juguetes, colores, o cosas que tenga a su alcance, pudiendo confundir estas acciones como distracción o no prestar atención a los maestros en las clases y balancearse, agitar los brazos, girar. En cuarto lugar, la adherencia de rutinas y patrones de conducta. Tienen una excesiva incomodidad por pequeños cambios. Tienen dificultades con la transición, su forma de pensar las cosas es muy rígida y es difícil hacerles cambiar de opinión, llegando a confundir este comportamiento como terquedad. Al momento de saludar a sus compañeros puede ser que tenga un ritual prescrito para poder presentarse. Y en algunos tienen la necesidad de ingerir la misma comida diariamente. En quinto lugar, tenemos que los niños con TEA mantienen intereses altamente específicos y de mucha intensidad. Tienen gustos intensos por ciertos temas hasta dominar completamente el tema. Estos temas por los cuales se puede generar un gusto intenso pueden variar con el tiempo, pero son muy perseverantes e inusuales, siendo en el aula un tema relevante, ya que les puede llamar la atención un tema en específico y aprender todo lo que conlleva él. Finalmente está la hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales, en donde hiper es baja tolerancia e hipo es excesiva tolerancia a estímulos, como abrazos, sonidos o texturas. Si presentan hiporreactividad, pueden ser indiferentes a estímulos de dolor y temperatura y pueden jugar de manera brusca sin darse cuenta de su fuerza. En la hiperreactividad tienen poca tolerancia a los ruidos fuertes, al contacto físico. Ahora vamos a mencionar algunas técnicas de modificación conductual. Pasos previos a la aplicación. Identificar y definir de manera objetiva la conducta problemática. Realizar un análisis funcional de la conducta. Es decir, identificar qué pasa antes, durante y después de la conducta. Determinar cuál es la función de la conducta problemática. Tomar en cuenta que las conductas disruptivas en esta población tienen una finalidad comunicativa, en las cuales expresan sus emociones, necesidades, problemas. Definir los objetivos que se desean alcanzar. Una técnica es el reforzamiento positivo. Es el proceso en el cual la conducta incrementa cuando se le presenta al niño un estímulo agradable como consecuencia de la realización de la conducta deseada. Es decir, el niño hizo su tarea en casa y le das un chocolate por eso, lo cual refuerza la conducta de que el niño realice sus tareas. Hay tipos de reforzadores. Primarios, comida, agua y sueño. Secundarios, estímulos que adquieren valor. Tangibles. Sociales, como elogios. Actividades placenteras. El reforzamiento diferencial. Se evita el reforzamiento de las conductas problemas y se refuerzan las conductas alternativas, es decir, las que se desean. O sea, se refuerza la ausencia de la conducta problema. Por ejemplo, una alumna golpea la mesa cada vez que tiene que realizar un ejercicio en clase. En este caso, se desea que la niña pare de dar golpes a la mesa, por lo tanto, se debe reforzar las conductas en las cuales la niña no está golpeando la mesa y tiene las manos quietas en la mesa, mediante cualquier tipo de reforzador que le agrade a la alumna. El control de estímulos. Esta técnica consiste en buscar un entorno lo más libre posible de estímulos que puedan generar la conducta problema, como por ejemplo, retirar los estímulos que causan hiperestimulación sensorial. Aquí se puede encontrar la reorganización del aula.
Por ejemplo, un alumno que desea salir del aula cuando siente mucho estrés puede sentarse cerca a la puerta o tener un espacio donde haya pocos estímulos sensoriales donde pueda relajarse. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la excesiva adaptación del aula puede traer el aislamiento del niño con TEA y reforzar su intolerancia al cambio. La economía de fichas. En esta técnica se entrega una ficha tras la emisión de una conducta deseada y se retira cuando la conducta es inadecuada. Además, cuando se junten las fichas necesarias se pueden canjear por otro reforzador pactado previamente. Para aplicar esta técnica se debe tener la lista de las conductas que se quieren cambiar. Se le debe indicar al alumno el número de fichas que se pueden ganar por cada conducta deseada. Asimismo, se deben definir los reforzadores y el número de fichas que necesitan para canjearlo. El encadenamiento. Esta técnica se basa en la formación de una conducta compuesta a partir de otras más sencillas. Es decir, aprender los pasos para aprender a realizar una conducta específica. Estos pequeños pasos deben ser reforzados para poder llegar a la conducta deseada. Por ejemplo, cuando se le enseña a un alumno los pasos de una actividad específica que se desea realizar en clase progresivamente reforzando cuando logre cada pequeño paso. Porque un niño con TEA que comprende y organiza lo que debe hacer puede reducir su ansiedad y facilitar las transiciones. Para obtener más información consultamos con un experto. Se le hizo una entrevista a Renzo Hilario, psicólogo del Centro Retos Atención a la Diversidad. En primer lugar le preguntamos, ¿qué recomendación le da a los profesores de colegios regulares con alumnos con TEA? Bueno, yo les recomiendo a los profesores saber derivar oportunamente a los alumnos que presentan características del TEA. Y si ya tienen incluido un alumno ya diagnosticado, modificar el ambiente de tal forma que el alumno con TEA se vea beneficiado. Y también los alumnos regulares, porque por ejemplo el uso de los pictogramas, el uso de la ayuda visual, el lenguaje adaptado a un lenguaje más sencillo, les sirve para todos. Tener en cuenta lo que le puede afectar al alumno con TEA, por ejemplo son los ruidos muy fuertes, luces, que por lo general pues en el TEA hay un desequilibrio a nivel de los sentidos. Ajá. Y algunos pues son muy o tienen poca tolerancia o tienen una hipersensibilidad, es decir, quieren experimentar más y están muy inquietos. Entonces en este caso el profesor puede brindarles ese apoyo. Luego le preguntamos, ¿cómo recomiendas a un profesor manejar una crisis de un alumno con TEA? El primer paso es retirarlo de ese espacio, a un espacio más seguro para él, donde puedan conversar con más tranquilidad, donde se sienta más calmado, darle un tiempo fuera. Eso es un paso muy importante para los profesores que quieran manejar una crisis. Lo otro también es, si ya identifican cuáles son las crisis del alumno, tratar de eliminar ese estímulo o de alguna forma modificar el estímulo. Entrenar también al alumno con TEA en la exposición de ese estímulo, pero gradualmente.